Esta exposición nos plantea un desafío muy interesante, que es reflexionar sobre la figura del idiota desde una perspectiva plural, híbrida, y eso comporta bastantes dificultades por los modos justamente en que esa figura se ha concretado a lo largo de nuestra cultura, de nuestra historia. La noción de idiota tiene etimológicamente el significado de idios, que significa algo particular, algo propio, y la acepción de idiotes, que sería la noción de la palabra griega con ese prefijo idios y el tes, que significa acción. Y los diccionarios etimológicos, por ejemplo el Joan Coromines, nos marca tres grandes significados a lo largo de nuestra cultura. La primera sería pensar la figura del idiota o la noción de idiota como un particular que se opone a lo común. En Grecia esa acepción tendría que ver con el ciudadano privado, particular, que no participa del espacio público, que no participa de las asambleas, que no participa de ese espacio colectivo, que no ejerce, digamos, políticamente esa ciudadanía y se repliega en lo privado. La segunda acepción que nos muestra Coromines sería la noción de profano respecto a aquel que posee una tecné, un saber, que es un saber práctico, puede ser la tecné de un arquitecto, puede ser la tecné de un artesano o de un artista, o puede ser la tecné de un médico, el que tiene ciertos conocimientos. Esa noción de tecné se contrapondría a aquella persona que no tiene tecné, que sería la figura del idiota, el saber profano frente al técnico. Y la tercera acepción que marcan los diccionarios etimológicos tendría que ver con la figura que se desplazará de esta segunda acepción hacia el latín, que sería la noción del idiota como el ignorante, el que no conoce, el que no sabe, la persona que no tiene determinado campo de saber o conocimiento. Esas tres dimensiones se verán complementadas en la modernidad con la que es más común, más habitual, con la que estamos familiarizadas y familiarizados, que sería la dimensión de la idiotez como enfermedad mental. Idiota, para cualquiera de nosotros y nosotras que se nos pregunte, en general significa alguien que no tiene inteligencia, que tiene alguna enfermedad, alguna carencia o que no tiene esa facultad desarrollada, ¿no? Digamos, un idiota es una persona, una figura que viene de esa medicina moderna. Como vemos, tenemos cuatro figuras bastante diferenciadas, claras, que podríamos calificar como el idiota político, aquel que no participa del espacio público, el idiota profano, que es aquel que se contrapone a la tecné, al saber, a determinados conocimientos prácticos, el idiota como ignorante, el que se contrapone a un conocimiento adquirido, explícito y a un orden o campo de saber, y el idiota anormal, aquel en cuya naturaleza no está la facultad o facultad de la inteligencia. Esas cuatro figuras se ordenan también casi o se despliegan a lo largo de nuestra historia, de manera en que si las dos primeras figuras son las que más acompañan los textos griegos, la figura del idiota político y del idiota profano, el desplazamiento hacia Roma y la traducción latina en la Edad Media centrará su atención sobre todo sobre el idiota ignorante, aquel que no posee determinados conocimientos, y por último veremos surgir en la modernidad esa nueva figura que sería la del idiota normal, aquel en cuya naturaleza no está la facultad de la inteligencia. Dentro del mundo griego quizás sorprende esa polarización semántica o esa pluralidad semántica tan distinta, porque nos aparecen dos significados muy alejados a la noción moderna de la idiotez como parte de la medicina o de las enfermedades mentales o de las enfermedades relacionadas con las facultades mentales. Esa primera noción de idiota de idiota político como persona, ciudadano o ciudadana particular que no participa de lo público, que se entremezcla en los usos de los textos con esa otra noción del idiota profano, aquel que no tiene determinados conocimientos, determinada tecné, determinado saber práctico. Esas dos figuras se pueden asimilar, sin embargo, si rastreamos un poco ciertos rasgos que aparecen también en esos usos de ambas acepciones. En tanto que la figura de idiota se sitúa como aquel particular que no participa de una determinada comunidad.
donde ya vemos que esa comunidad puede significar las dos cosas: una comunidad de saber, de aquellos tecnetai, que son los que conocen determinados procedimientos, o una comunidad de política, que es la que ocupa ciertos cargos. O sea, habría una primera acepción que sí que permite asimilar esas dos nociones en relación a algo que dice Jagger en su texto de la pandemia, como la figura del idiota es aquel que está alejado de esa determinada comunidad, que circula a su antojo sin pasar por esa determinada comunidad. Y esa acepción la remite a ambas nociones, que circula a su antojo sin participar de la comunidad política o de la comunidad de aquellos que tienen un determinado conocimiento o un saber hacer. Otra de las nociones que nos ayuda a comprender esos matices semánticos, pero intentar pensarlos conjuntamente, sería rastrear cómo la noción de idiota siempre se contrapone a una suerte de figura jerárquica. Es decir, ese idiota se contrapone a los arcontes, que sí participan de ese espacio público, o aquellos tecnetai que poseen jerárquicamente un conocimiento que el idiota no posee. De nuevo vemos una especie de posición que tiene que ver con una jerarquía, donde el idiota se califica como el mero ciudadano o ciudadana respecto a aquel que sí ocupa un cargo público, o el mero soldado raso respecto a aquel que tiene un cargo en un ejército, donde vemos entonces que la figura del idiota tiene como noción compartida esa noción jerárquica. El idiota es el mero, el raso, respecto a aquel que sí ocupa una jerarquía, una posición cualificada, superior, sea en términos de cargo o público, o sea en términos de un determinado conocimiento. Esa sería la segunda acepción, junto a esa de formar o no formar parte de una comunidad, que nos permite intentar adentrarnos en esa semántica griega de la figura del idiotés. La tercera noción que nos permite pensar conjuntamente estas nociones es la noción de privado, si lo entendemos no tanto como privado respecto a público, o de interés privado respecto a interés público, que está mediado por nuestras concepciones modernas y sobre todo por las concepciones de la política liberal moderna, sino entendemos privado como privación. La noción griega tiene que ver con un individuo, un sujeto, un ser que está privado de algo, en tanto que lo normativo en ese contexto sería ese saber o esa posición o ese conocimiento del cual participa quien sí forma parte de esa comunidad, quien no es idiota. Con lo cual es importante focalizar en esa noción de privación de algo, privación de ese hombre, de ese ser, de hombre además figura masculina deliberadamente marcada en las democracias griegas, que sí es ciudadano, y el idiotés está privado de esa condición positiva, normativa de ciudadanía, y del mismo modo privado de ese conocimiento, de esa tecné que sí que tienen los tecnetai, con lo cual esa noción de privación también sería un rasgo común entre esas dos acepciones aparentemente distintas. Y la última noción que nos permite asimilar esas dos nociones o pensarlas de manera conjunta sería la noción de la marginalidad de esa figura, ¿no? El idiotés se concibe como una figura marginada respecto a su no aportación, digamos, desde esa noción de privación que comentábamos, a la grandeza de Grecia. Es un ser, un ciudadano, un individuo que se margina, que opera en los márgenes y no participa de esa memoria, de esa grandeza de la ciudad. Con lo cual, a partir de estos pequeños rasgos diseminados en la manera en que diferentes autores y autoras nos ayudan a pensar esa etimología alejada para nuestra noción moderna, nos ayudan a ver que realmente sí hay un pozo compartido en esas dos acepciones, donde vemos esas contraposiciones, ¿no? El individuo privado de una determinada posición, de un determinado cargo, que tendría que ver con esa asimetría jerárquica, con esa marginalidad respecto a esa memoria histórica o esa centralidad de aportar y participar de la grandeza de la ciudad, o del individuo que no está conectado con una comunidad o no participa de determinada comunidad porque se queda, como decíamos, en esos márgenes, ¿no? A partir de esas lecturas podemos trazar cómo eso que se nos escapaba de entrada, que es esa figura de lo particular o esa figura del idiota político, digamos, y el idiota profano, que calificábamos como distintivas, tienen todo ese conjunto de rasgos en común.
Esa segunda acepción que ya veíamos en la lengua griega sobre la noción de idiota profano se desplazará claramente hacia el latín, donde será la figura protagonista. Vemos como textos latinos, como la noción o el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, trata a ese idiota profano en relación a ese arquitecto que es capaz de anticipar y prever cuál va a ser el estado final, la forma final de un edificio, contrapuesto a un idiota que, si bien participa de la noción de bondad o es capaz de valorar el edificio en sí mismo, es incapaz de anticipar ese resultado. Con lo cual, la figura del idiota, como vemos, sí participa de un saber, de un conocimiento, que simplemente se distancia del saber técnico en tanto que no es capaz de proyectar esa forma final, ese telos que va a tener determinada obra, en este caso el edificio. Con lo cual vemos que esa noción de idiota profano circula entre la noción griega y la noción latina, un poco con las mismas características, contraponiéndose a esa noción de tecnetai, que en toda la antigüedad no distingue entre artesanía y arte y que forma parte del mismo campo semántico. El artista, el artesano, es aquel que posee unos determinados conocimientos que le permiten llevar a algo una forma final y que puede proyectar esa forma final. Y esa forma final puede ser un objeto, un zapato, una mesa o puede ser un edificio. A partir de esa figura que se desplaza, digamos, entre Grecia y Roma, se irá dibujando en la Edad Media la otra figura que señalábamos, que sería la del idiota ignorante, que está relacionada también con esta figura, en tanto que el idiota ignorante será aquel que no es capaz de leer las Sagradas Escrituras, que no posee podríamos decir, ese tecné que le permite leer por sí mismo las Sagradas Escrituras, pero que dentro del marco de la universitas medieval y de la configuración del saber medieval comportará que es incapaz entonces de interpretar los textos y, por extensión, podemos decir, interpretar las leyes, interpretar todo aquello que va a ser uso y disposición de gobierno para esa figura que queda exenta entonces de todo ese saber hermenéutico. Tendríamos entonces como esa figura del saber ignorante como diferenciado de aquel saber cualificado que pasa explícitamente y de manera muy concreta por la capacidad lectora de las escrituras sagradas o de los textos en general, con lo cual tendremos ahí esa figura del ignorante que se contrapone al saber adquirido y a la capacidad también de adquirir el saber a través de la lectura. Deleuze y Guattari intentan pensar esa figura del idiota como personaje conceptual a partir de la contraposición entre un idiota antiguo que intentaría pensar por sí mismo, llegar a la evidencia por sí mismo, y que contraponen al idiota moderno que pensará desde el absurdo. Ese idiota antiguo que quiere llegar a las evidencias por sí mismo lo caracterizan a partir de figuras como los diálogos sobre el idiota de Nicolás de Cusa o la imitación de ese diálogo que establece Descartes en su libro La filosofía como luz natural, donde reaparecen en los dos textos la figura de un idiota que desafía, digamos, al saber técnico, al saber establecido, al saber conocido, razonando por sí mismo, buscando por sí mismo las verdades a partir de un conocimiento que se debe hacer evidente para cualquiera. Con lo cual tenemos ahí esa contraposición entre esa figura del idiota privado que es capaz de razonar, que reivindica para sí unas capacidades de conocimiento que no son, o de razonamiento, que no son las del saber establecido, el saber conocido, con lo cual recuperan esa figura del idiota antiguo, que también podemos ver en San Agustín cuando se reivindicaba a sí mismo como idiota y esa idiotez, digamos, no le impedía acceder al conocimiento o al saber proporcionado por Dios. Nicolás de Cusa tenía también una figura, una imagen parecida a esta, cuando al inicio de sus diálogos sobre el idiota manifiesta que esa figura del idiota es capaz de conocer porque el conocimiento, dice, está en las plazas, el saber está en las plazas, en tanto que todo es obra de Dios y por tanto cualquiera puede acceder a esa sabiduría a través de sus propios medios. Vemos cómo esas figuras del idiota son ese idiota que se reivindica como una contraposición al saber establecido, a ese saber jerárquico mediado por aquellos que tienen acceso, como decíamos,
a la lectura o a la interpretación o la potestad de interpretar las Sagradas Escrituras o las leyes o los saberes establecidos. Deleuze y Guattari contrapondrán esa figura del idiota ignorante a un idiota moderno que identifican con el idiota de Dostoyevsky, que será aquel idiota que desde el absurdo es capaz de crear conceptos, y de ahí derivarán su propuesta un poco de este filósofo o de la filosofía como idiotez, en el sentido de que la filosofía es también creadora de conceptos. En la modernidad vemos aparecer, sin embargo, como decíamos, una figura completamente distinta a todas estas que hemos acompañado, que sería la de el idiota anormal. Un idiota que se definirá en relación a una naturaleza, a unas facultades naturales, a una inteligencia concebida como una facultad natural, que entrará en el orden de la carencia de esas facultades y será objeto de atención y definición médica. Michel Foucault ha sido el pensador que más nos ha ayudado a pensar cómo todas nuestras sociedades modernas pivotan en relación a esa noción de anormalidad y cómo se derivan todo un conjunto de consecuencias, de saberes, de prácticas, de estructuras de saber y poder vinculadas a la gestión y a la dominación, a la educación, a la dirección de cualquier cosa que sea concebida como anormal en nuestra cultura, y cómo esa norma, digamos, se irá extendiendo progresivamente a una multiplicidad de anormalidades, cuerpos no normales, afectos no normales, razonamientos no normales, todo aquello que escape a determinada norma prescrita será susceptible de ser capturada por aquello que Foucault caracterizaba y definía como el poder disciplinario que atravesaba el campo de lo social. La manera en que se introduce esa figura de la normal, Foucault la caracteriza, la describe y la analiza en el curso de El poder psiquiátrico, y nos dirá que esa figura de la normal viene o llega a nuestras sociedades sobre todo a partir de la figura del niño idiota, de la infancia, de la idiotez como una característica médica vinculada a la infancia. Foucault recorre entonces cómo Esquirol, que será el que, digamos, dotará de carácter y estatuto nosológico y médico la figura de la idiotez, caracteriza de entrada esa idiotez como una suerte de falta de determinadas facultades, es decir, la idiotez sería una suerte de carencia dentro de las facultades naturales que nos llevan a ser competentes e inteligentes. La figura del idiota o la figura médica del idiota marcaría a aquellos sujetos que carecen de esas facultades, y posteriormente con Seguin operaría una transformación que sería aquella que introducirá todo ese mecanismo disciplinario en la gestión y tratamiento de la idiotez. En Seguin vemos una transformación que sitúa esa noción de idiotez no ya como una carencia, como una falta, como algo que se tiene o no se tiene, desde una dicotomía de carencia o falta, sino como un proceso evolutivo, un proceso natural, dentro del cual la figura del idiota, la figura de la niñez, del niño, de la infancia idiota, es aquella que se ha quedado detenida en ese momento, en ese progreso, en ese ciclo evolutivo, en un estadio determinado. De manera que podemos encontrar dos dimensiones de norma que emergerán de ese proceso. Una será la del niño idiota respecto a la del adulto, donde hay una normatividad adulta que marcaría ese estadio final, esa norma hasta donde deben desarrollarse las facultades y que el niño idiota tendría interrumpidas. Y la otra dimensión normativa que se deriva de esa reconversión del idiota en proceso evolutivo sería la del niño retrasado evolutivamente en relación a el resto de niños y niñas que marcarían la norma, el curso adecuado, el ritmo adecuado de adquisición y de desarrollo de esas facultades. Con lo cual vemos construirse, dirá Foucault, a partir de ahí una noción de norma respecto a la cual los niños y niñas van a medirse. La idiotez será concebida entonces como una especie de niño en un cuerpo adulto, como una especie de infancia que nunca llega al estado de adultez, que sería el momento de culminación, de desarrollo final, donde esas facultades se ven realizadas, que sería en la figura del adulto, o bien una norma que medirá a los niños y niñas en relación al ritmo de aprendizaje. Los niños y niñas idiotas no tienen el ritmo adecuado, se quedan, digamos, estabilizados en una etapa inferior al resto de niños y niñas que marcarán ese ritmo normativo.
Entramos entonces en la paradoja, dirá Foucault, de todo un conjunto de instituciones que, organizadas y orquestadas respecto a esa norma, no dejarán de crear instituciones paranormales que capturarán a aquellos individuos que estén excluidos de esa perspectiva normativa para intentar conducirlos y adecuarlos a la norma. En el caso de esa infantez idiota, tendrá que ver con utilizar la pedagogía, en tanto que en esa reconfiguración se entiende que se trata simplemente de unas capacidades que se han visto interrumpidas, por lo tanto se pueden intentar desarrollar, aun asumiendo que nunca se van a desarrollar hasta llegar a la figura adulta, hasta su culminación, pero que generarán que en los espacios médicos aparezca la pedagogía como figura paraterapéutica en el sentido de que no se cura la idiotez, pero sí se puede ayudar a los niños y niñas idiotas a desarrollar un poco sus capacidades, a entrenar su atención, a entrenar sus hábitos, a entrenar sus capacidades cognitivas, etc. Vemos a partir de esa figura del niño idiota cómo la noción de normalidad, dirá Foucault, se desplazará y se extenderá y se conectará con todo un conjunto de instituciones que habían adquirido lo que Foucault caracteriza como un poder disciplinario basado en la organización de los cuerpos, de los espacios, en la reglamentación de la vida en común a través de los cuerpos de los individuos, que entrará digamos, en contacto con esa noción de norma y las figuras de la normalidad que se derivan de ellas, no solo en el campo de la idiotez en relación a esas capacidades, sino la normalidad en relación a las conductas sociales, la normalidad en relación a las conductas sexuales, la normalidad en relación a los cuerpos, es decir, todo un conjunto de figuras que deberán ser disciplinadas para acomodarlas a esa norma social que devendrá común en todos los espacios disciplinarios. Esa dimensión de la normalidad, dirá Foucault, tiene en la figura del idiota, tal y como es analizada por Seguin, una dimensión negativa y una dimensión positiva. Podemos decir que la figura del idiota no sigue el curso normal, es decir, no puede hacer cosas que el resto de niños y niñas pueden hacer, con lo cual habría ahí una carencia de resultados, de conductas, de aptitudes, de conocimientos, de procesos que no puede realizar, pero está caracterizado también por una dimensión positiva. Su anormalidad está atravesada por un instinto anárquico, un instinto a partir del cual la figura del idiota no remite a la voluntad del otro, no acata la voluntad del otro, sino que se mueve anárquicamente según sus propios designios. Foucault lee a Seguin desde su libro del tratamiento moral de los idiotas, subrayando cómo en Seguin aparece caracterizado el idiota como a esa figura, aquel niño o niña que dice no. La figura del niño que dice no como una figura anárquica, con una voluntad anárquica que justamente se caracteriza por su incapacidad de obediencia, por su no obediencia o su negatividad o su negación a obedecer. Esa figura del idiota como aquel que dice no marcará, como veremos, esa noción de la idiotez dentro de, la idiosincrasia de la idiotez dentro de esa figura y campo o bestiario de los anormales que dibuja Foucault. Foucault hará énfasis en cómo la aparición de esa figura de la normal a través de la idiotez, del niño o niña idiota, va a ser determinante en nuestra cultura porque acabará configurando una figura central en las tecnologías de poder y saber que describe, por razones además bastante peregrinas. En el momento en que los niños y niñas deben ser tratados entonces no en base a una enfermedad, en tanto que la idiotez, como hemos dicho, no es una enfermedad, sino un retraso evolutivo, y quien debe hacerse cargo de esos niños y niñas será una pedagogía, surgirá el problema de los lugares donde esos niños y niñas pueden ser atendidos. Foucault dirá que los centros donde van a llevarse esos niños y niñas, donde esas pedagogías puedan operar, van a ser además necesarios en un momento económico donde el capitalismo empieza a desarrollarse y por tanto es necesario que haya disponibilidad de los padres y madres para acceder al trabajo.
Con lo cual será necesario crear no solo escuelas para los niños y niñas normales, sino también lugares donde puedan ir los niños y niñas anormales y liberar así a los padres y madres de las crianzas para que puedan estar disponibles para trabajar. Esa proliferación del internamiento infantil, por lo tanto la pedagogía en un sentido en las escuelas normales como las escuelas para anormales, generarán también un problema económico y un rédito económico, las dos cosas. Aparecerá la posibilidad de que esos centros generen por sí mismos un rédito económico, pero también aparecerá el problema de los costes para aquellas personas o clases sociales que no puedan pagarlos. Aparece ahí una perversa connivencia, describe Foucault, según la cual los centros en principio estaban a cargo económico de las pequeñas comunidades que requerían de una razón para que los niños y niñas idiotas fueran internados en unos centros en principio pensados para locos, ¿no? para atender a la enfermedad mental. Con lo cual necesitaban de una razón médica que aduciese que ese niño o niña debía ser internado, y los médicos de la época, dice Foucault, se quejaban de que debían acabar aduciendo peligrosidad para que esos niños y niñas fueran aceptados. Una peligrosidad ya no marcada en términos de las dificultades del niño y la niña de desarrollo o de conocimiento, sino marcada por una peligrosidad para esa comunidad que era la que se hacía cargo de los costes de ese internamiento. Con lo cual, la noción de la peligrosidad social asociada a la figura de los idiotas, que de entrada, señala Foucault, tiene ese carácter puramente instrumental y contingente, se convertirá, dice Foucault años después, en una asociación sólida y establecida. La figura del idiota se asimilará a la figura de la peligrosidad social, y, digamos, la antropología criminal va a desarrollar todo un conjunto de saberes y de diagnósticos en base a cómo los sujetos peligrosos tienen un fondo de idiotez, y cómo muchas conductas antisociales, como muchas violaciones, muchas prostitutas, muchas crímenes, tendrán como base esa connivencia entre la figura de la idiotez y la peligrosidad social. A partir de ahí, señala Foucault, la figura de la normal, o digamos la psiquiatría, se erigirá no solo sobre aquella ciencia o aquel poder terapéutico, poder psiquiátrico, dirá Foucault, que lidia con la cuestión de la locura, sino como aquella ciencia que lidia y gestiona todas esas anormalidades que forman parte de este campo difuso, abstracto y políticamente controvertido, y a la vez muy digamos, interesante para los poderes, de gestionar la peligrosidad social. Hemos visto cómo a lo largo de la historia aparecen vinculadas a la noción de idiota numerosas figuras. Hemos visto a ese idiota político, a ese idiota profano, a ese idiota ignorante y, por último, a este idiota anormal que Michel Foucault nos ayuda a pensar. Sin embargo, como decíamos al inicio, el desafío de esta exposición es pensar todas esas figuras de manera conjunta. ¿Cómo acoger entonces esa pluralidad diseminada en figuras históricamente dispares, con significados aparentemente dispares, e intentar pensarlos conjuntamente? Hemos dado ya algunas pistas o algunos elementos que nos encaminaban hacia esa posibilidad, que tenía que ver con acoger lo que vamos a intentar pensar como la dimensión ontológica de la figura del idiota en relación a algo a lo que se opone de alguna manera, pero no se opone de una manera antagonista. Es decir, la figura del idiota, hemos visto cómo se caracteriza tanto en su dimensión política como ese particular que no participa de lo público, pero a la vez como que está en los márgenes, como que no está interesada en participar de ese espacio, ¿no? Esa es la noción del idiota político. Lo mismo respecto al idiota profano. El idiota profano no sabe, no tiene una determinada tecné, unas determinadas habilidades, pero tampoco parece estar demasiado interesada en adquirirlas. El idiota ignorante se caracterizaba por un saber lego, digamos, que sin embargo intenta acceder por sus propios medios a la reflexión sin pasar o sin necesitar ninguna figura de saber o poder vinculada a quien tiene la potestad o cualificación de conocimiento de una lengua y, por lo tanto, la potestad de interpretarla. Y por último veíamos esta figura del idiota normal caracterizado como esa naturaleza que no va a someter su voluntad o que
que no somete su voluntad a la voluntad del otro, que dice no de manera sistemática y que no está interesado en participar, digamos, de las bondades que nos brinda las facultades intelectuales normalizadas, desarrolladas dentro de esa sociedad normalizadora. Con lo cual hay una especie de figura del no, de ese idiota, o sea, figura del idiota como alguien que dice no, que es lo que nos decía Foucault, que es extrapolable un poco a todas esas figuras. Hay una suerte de figura, una suerte de noción de indiferencia hacia algo, que es ese orden social y político del cual el idiota forma parte, pero no parece demasiado interesado o interesada en participar ni de la comunidad que le va a acreditar como públicamente, ni de la comunidad que le va a acreditar como figura técnica o figura de saber, ni de la naturaleza que le va a desarrollar o de la pedagogía que va a ayudarla a desarrollar todas sus facultades y capacidades optimizándolas, ¿no? Parece que la figura del idiota se caracteriza por esa indiferencia hacia algo, no desde una perspectiva antagonista, no se opone con un poder al poder, con otro saber al saber, con otra técnica a la técnica, con otra naturaleza a naturaleza, no es una dimensión antagonista, no es una oposición, sino más bien una suerte de indiferencia o una suerte de decir que no, o como dirá Martí Peran en su ensayo sobre el idiota, nos ofrece la posibilidad de decir que no. ¿A qué dice que no ese idiota? Pues nos gustaría pensar ese no como un no ontológico, en el sentido de que aquello a lo que dice no el idiota es a los propios fundamentos que organizan esa noción de saber y poder que estructura nuestras sociedades en cada uno de los momentos históricos. Partiendo de la perspectiva posfundacional de que todo fundamento es contingente, esto es, puede rastrearse con Foucault su arqueología, su genealogía, viendo cómo se han constituido esos fundamentos, y que toda relación entre saber y poder se articula un arjé que etimológicamente significa no solo fundamento en sentido de principio, de base, sino también de gobierno o modo de gobierno. Todo arjé es un modo de gobernar, es un modo de hacernos ser, es un modo histórico de convertirnos en un modo de ser, ¿no? Y esos modos de ser, organizados históricamente, ontológicamente, atravesados por determinadas prácticas y principios, se crean y, digamos, se transforman en tanto que no hay un fundamento último, en tanto que todo fundamento es contingente y está, por lo tanto, y es susceptible, por lo tanto, de ser modificado. Nuestra historia, la historia que nos cuenta el idiota, es no solo esa historia de los fundamentos contingentes que no han dejado de transformarse a lo largo de nuestra cultura, sino también es la historia de la posibilidad de decir que no a esos fundamentos. El idiota nos muestra que ese no solo es posible, sino que denuncia la contingencia del fundamento en tanto que es una figura que se sitúa en los márgenes. Es una figura que, digamos, no quiere participar del poder que comporta ser ciudadano o ciudadano, no quiere participar de la gloria de la ciudad, que no participa de los saberes que ofrecen esa posición jerárquica de poder de aquellos que van a poder interpretar las leyes, interpretar las escrituras, interpretar y dar cuenta de un determinado conocimiento, y opera, digamos, y se queda en esos márgenes. Esa figura anárquica del idiota es esa figura anárquica en relación a ese arjé del cual no parece estar interesado, ¿no? Y digamos que casi la figura del idiota desde esa perspectiva queda invertida, ¿no? ¿Qué idiota eres que no quieres participar del poder? ¿Qué idiota eres que no quieres participar del saber? ¿Qué idiota eres que no quieres participar de esta optimización de tus capacidades y tu naturaleza, y prefieres quedarte indiferente, ¿no? ante estas opciones de poder y saber que te ofrecemos? El idiota sería así como esa figura anárquica que no se opone, como decimos, en una dimensión antagonista a los distintos fundamentos, sino que nos recuerda no solo esa posibilidad de decir que no y esa contingencia, sino nos hace ver también cuáles son esos fundamentos, ¿no? Como en el momento en que la democracia se estabiliza también una dimensión que jerarquiza a los sujetos dentro de ese espacio público, que otorga privilegios a aquellos que serán ciudadanos y, digamos, desposeerá a todos aquellos que no tendrán el estatuto de ciudadanía. Es decir, es un principio jerárquico del cual el idiota no quiere formar parte o decide no formar parte, como todos las figuras
o los arjés, el arjé político, el arjé técnico, tendría que ver con el establecimiento de una jerarquía de saberes y de formas de hacer que delimita quién va a ser capaz o no de hacer determinada cosa y quién no va a estar excluido de un modo de organización social basada en esa praxis, en esas tecné, en esas capacidades, en ese saber técnico. Del mismo modo, un saber cualificado que dirá quién puede o no puede pensar, quién puede o no puede interpretar determinados textos y puede acceder a través de esos métodos regulados al conocimiento, y una naturaleza humana que se postulará como un fundamento que excluirá a todos aquellos sujetos que no respondan a esa norma enmarcada por esa naturaleza humana, y es en tanto que aceptamos esa naturaleza humana o ese fundamento como entramos en el orden del gobierno que Foucault nos explicaba que se deriva de esos fundamentos. Con lo cual la figura del idiota es una figura que, como decimos, no solo nos revela que todo fundamento es contingente, sino que nos ofrece, nos invita y nos recuerda también que podemos decir que no a esos fundamentos.